Compañeras y compañeros, a la carga. Ha llegado la hora de abrazar la lucha revolucionaria también en el campo virtual. Es momento de hacer temblar a la burguesía suscribiéndose masivamente a nuestro canal de YouTube, El Bolchevique. Basta de contenidos que adormecen y engañan. Nuestro canal traerá la chispa transformadora a los corazones del pueblo revolucionario. Capítulo 1. Falsa democracia. Camaradas, desenmascarar la hipócrita maquinaria de propaganda occidental y revelar la verdad. La supuesta democracia en Níger es una farsa que encubre el autoritarismo y la explotación impuesta por Occidente. Desde la perspectiva marxista, debemos denunciar esta farsa y abrir los ojos del pueblo. Las lágrimas de cocodrilo derramadas por Occidente en nombre de la democracia en Níger son pura hipocresía. Detrás de esa fachada se esconde la más brutal represión y la opresión sistemática de los títeres de Occidente en Níger. Níger, rico en recursos naturales, atrae la codicia del Occidente. Francia y Estados Unidos saquean el uranio y el petróleo esenciales para sus economías. Níger juega un papel clave en la generación nuclear, pero la neocolonial Francia explota sus riquezas, recordando su pasado opresor. La voracidad insaciable del Occidente se extiende a las reservas petroleras de Níger, flagelando a la población local en busca de lucro. Esta explotación despiadada perpetúa vidas precarias y una pobreza extrema. La opresión y el saqueo del pueblo de Níger sostienen el suministro vital para las metrópolis de Francia y Estados Unidos. Camaradas, no podemos permitir que el Occidente continúe su explotación desenfrenada en Níger. No dejemos que el Occidente nos engañe con su retórica vacía de democracia. Debemos levantarnos contra la opresión y apoyar la construcción de un futuro en el que Níger y su pueblo sean dueños de su propio destino. Capítulo 2. La geopolítica de Níger. Escuchad, hermanos y hermanas, mientras desvelamos la cruel verdad que subyace en la lucha por el control de Níger. Francia y otras naciones occidentales ansían desesperadamente los abundantes recursos naturales de esa tierra, y están dispuestas a cualquier cosa para mantener su influencia y control sobre el país. La historia de Níger está marcada por conflictos internos, golpes de Estado y amenazas terroristas que han socavado la estabilidad política y social. Los líderes militares que han emergido recientemente han ganado apoyo popular, reflejando el profundo resentimiento y desconfianza del pueblo hacia el dominio francés y occidental. Las manifestaciones en apoyo a los líderes militares tras el golpe del 26 de julio no son solo un acto de desafío, sino también un grito de justicia. Décadas de explotación brutal de los recursos naturales. No se ha invertido en el bienestar del pueblo, solo hay represión y sufrimiento. El gobierno de Macron amenaza con una intervención militar liderada por la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, CEDEAO, encabezada por Nigeria. Sabemos que su intervención solo busca proteger sus propios intereses económicos y geopolíticos, no los intereses del pueblo de Níger. Es necesario rechazar cualquier intervención extranjera que solo perpetúe la opresión de las masas de Níger. Una intervención militar en Níger no solo sería un acto de agresión despreciable, sino que también desencadenaría una reacción en cadena que balcanizaría todo el continente. La resistencia se extendería rápidamente y una gran solidaridad se alzaría en todo el mundo. Si las fuerzas imperialistas se atreven a intentar intervenir en Níger, se encontrarán con una resistencia feroz. La solidaridad internacional se extenderá hasta la casa de las potencias occidentales. Desde los rincones más lejanos de la tierra, voces se alzarán en apoyo a la lucha del pueblo de Níger y de toda África. La chispa de la revolución se encenderá en el continente africano. Las masas pondrán al capitalismo contra la pared. Los explotados y los desposeídos se levantarán en una lucha implacable por la liberación. Las implicaciones revolucionarias serán tan poderosas y muy difíciles de contener. Camaradas, en momentos como estos, debemos permanecer firmes en nuestra determinación. Debemos extender nuestras manos en solidaridad con nuestros hermanos y hermanas en Níger y en toda África. Juntos, construiremos un futuro en el que la justicia social y la igualdad sean una realidad para todos. La intervención militar solo fortalecerá nuestra determinación. La solidaridad mundial nos dará fuerza. La revolución no podrá ser detenida. Capítulo 3. La debilidad del imperialismo francés y estadounidense.
tanto Francia como Estados Unidos están siendo acorralados por desafíos que socavan sus corruptos cimientos internos y debilitan sus tentáculos imperialistas en Níger. En Francia, la clase trabajadora y la juventud se alzan en una poderosa ola de protestas. El gobierno de Macron tiembla ante la fuerza del pueblo. La oligarquía francesa se ve amenazada por estas masivas manifestaciones, que resuenan con los ecos de la Revolución de Mayo de 1968. El hartazgo hacia las políticas neoliberales y la opresión de la élite dominante se ha vuelto ensordecedor. El clamor popular, enraizado en la lucha contra la explotación capitalista, crece fuertemente en las calles de Francia. Aunque la burocracia sindical ha intentado desactivar la lucha, no podrán sofocar la voluntad del pueblo francés. La revolución está gestándose en las entrañas de la nación. Las llamas de la resistencia se avivan y el grito de la justicia se oye cada vez más fuerte en las calles de París y más allá. El pueblo francés está listo para desafiar a los poderosos y reclamar su derecho a una vida digna. Escuchen con atención, camaradas, mientras la verdad se desvela y la justicia se abre paso. Estados Unidos, esa potencia imperialista, se enfrenta a un desgaste implacable en su posición global. El declive de su influencia se hace evidente. El fracaso de Estados Unidos para contener la feroz embestida rusa en Ucrania es un reflejo de su caída en el escenario mundial. La agresión rusa, unida a la creciente alianza de bloques imperialistas liderados por China y Rusia, está socavando el dominio arrogante de Estados Unidos en el mundo. El sueño hegemónico de Washington está en peligro, mientras su imperio se desvanece en todos los rincones del globo. Pero eso no es todo, camaradas. Estados Unidos también enfrenta serios problemas en su propio territorio. El fuego de la lucha contra el racismo arde con intensidad, y las masas populares se alzan en una ola de protestas sin precedentes. Las encuestas revelan un auge de las ideas socialistas en el corazón del imperialismo norteamericano, y una marea imparable de sindicalización se extiende por todas partes. Ellos también deben medir muy bien hasta dónde pueden llegar. Los muros de estas potencias imperiales se desmoronan, las bases del neocolonialismo se resquebrajan y el aura de invulnerabilidad se desvanece. El desfile de la historia no está del lado de estas potencias decadentes. El pueblo, la fuerza transformadora, se levanta para desafiar su dominio. Capítulo 4. Moscú y Pekín en África. Atención, camaradas, debemos develar los hilos de la influencia de Moscú y Pekín en África. Estas potencias han aprovechado una retórica astuta de anticolonialismo y antiimperialismo en su búsqueda de poder en el continente africano. Pero no nos dejemos engañar por sus artimañas. Rusia ha tejido acuerdos de cooperación militar y técnica con varios países africanos, como Nigeria y Etiopía. Han aprovechado momentos de crisis para proporcionar ayuda militar, económica y alimentaria. Pero no nos equivoquemos, camaradas. Estas ayudas no son más que una estrategia para afianzar su influencia y mantener a los países africanos bajo su control y desplazar a las potencias occidentales. Por otro lado, China ha invertido enormemente en África. Han establecido zonas de cooperación económica y comercial en múltiples países y se han involucrado en proyectos de infraestructura, energía y minería. Pero no nos dejemos seducir por los brillos del capital chino. Su objetivo es explotar los recursos africanos y establecer un dominio económico que solo beneficie a sus propios intereses. Ahora bien, hablemos de Níger. La presencia de la bandera rusa en las manifestaciones puede parecer un gesto histórico, vinculado a la cooperación que existió entre la Unión Soviética y Níger en las primeras décadas de su independencia. Se nos presenta como una muestra de solidaridad y apoyo. Sin embargo, no debemos olvidar que Rusia tiene sus propios intereses ocultos. Están ofreciendo ayuda a Níger, sí, pero con la intención de aumentar su influencia en la región. Camaradas, no permitamos que nos engañen con sus discursos antiimperialistas y sus gestos vacíos. Rusia y China no están aquí para liberar a África, sino para ejercer su propio dominio sobre esas tierras y recursos. La lucha contra el imperialismo y el neocolonialismo debe ser nuestra prioridad. Unámonos en solidaridad con África y construyamos un futuro en el que seamos dueños de nuestro propio destino. Capítulo 5. Una solución revolucionaria. En la ausencia de un partido revolucionario,
el discurso antiélite de un grupo de militares surge como una respuesta al descontento popular. Pero eso no es suficiente, camaradas. En Níger, la situación es crítica y el pueblo solo encontrará una salida verdadera luchando por la independencia de clase y la soberanía nacional. Trabajadores, agricultores y jóvenes, uníos en esta lucha y confíen solo en sus propias fuerzas. Ellos deben dirigir la lucha contra la opresión de la élite gobernante y las potencias extranjeras que solo buscan proteger sus intereses económicos y geopolíticos a costa del sufrimiento del pueblo. La expropiación de las corporaciones transnacionales imperialistas, la burguesía corrupta y los terratenientes es un paso esencial para construir una sociedad justa e igualitaria. Deben tomar lo que les pertenece y poner fin a la explotación capitalista. La clase obrera, líder de las masas oprimidas, debe tomar el control político y económico. Deben formar milicias revolucionarias para defenderse de la reacción y el yihadismo. La paz, la seguridad y una vida digna para los explotados solo serán posibles a través de la lucha colectiva por la independencia de clase y la soberanía nacional. No dejen que los dividan ni los engañen con falsas promesas. Deben unirse en solidaridad, fortalecer sus filas y avanzar con determinación hacia la verdadera emancipación. Adelante, compañeros de Níger, es la batalla por la libertad y la dignidad. Luchen sin descanso hasta que la justicia y la igualdad sean una realidad en Níger y en todo el mundo. La independencia de clase es su mejor arma para construir un futuro mejor. Desde este canal revolucionario estamos con ustedes.